Bueno, estoy otra vez acá con ustedes por este medio para llevarles la palabra del Señor. Espero que sea de mucha bendición lo que le voy a compartir hoy. Hoy le traigo mucha palabra, mucha Biblia. Hoy no voy a hablar de mi persona, voy a hablar de lo que la Biblia dice. Pues de hecho he estado meditando lo que estamos viviendo, tantos acontecimientos que se están dando y Dios ha puesto en mi corazón hablar acerca de la sabiduría que se necesita para vivir en este tiempo en el que estamos viviendo hoy. Sabiduría para vivir en tiempos finales. Así le he puesto a lo que voy a compartir hoy porque estoy viendo mucha necesidad, especialmente en las personas que dicen ser creyentes. Y dice la Biblia en Proverbios 2:4, busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude, dándonos sabiduría para conducirnos como verdaderamente hijos de Dios. Oramos y luego alístese porque le voy a leer mucho hoy. Padre, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me da de dirigirme a la audiencia y poder llevar así el mensaje de tu palabra. Te pido, buen Dios, siempre la gracia para poder compartir tu palabra y dejar a la audiencia bendecida. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces si necesitamos sabiduría para vivir como creyentes, pues debemos de preocuparnos si no la tenemos. Pues en Santiago dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Ustedes, no sé si usted conoce el mar, pero es impactante cómo el mar mueve el agua para allá y para acá, las olas, tremendo ese movimiento del agua. Y así es comparado a aquel que no tiene fe. Entonces necesitamos reconocer que cuando hemos venido a Cristo, ya tenemos que vivir con un cambio de vida, un cambio de mentalidad, pero a veces nos descuidamos tanto y después ahí estamos quizás llorando, pidiendo perdón por no haber actuado con la sabiduría que Dios está dispuesto a darnos para agradarle a Él. Veamos lo que dice Romanos. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Escuche bien, lo primero que tenemos que entender como creyentes es que ya no tenemos que estar pensando como los que no tienen esperanza. Así podrán saber, dice, lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno y perfecto y agradable a Él. Es decir, que nosotros necesitamos constantemente estarle pidiendo a Dios que nos cambie nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir sea completamente diferente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto tenemos que nosotros tenerlo muy en cuenta, que es necesario como pueblo de Dios luchar por un cambio de vivir, una manera de vivir diferente, totalmente diferente a la que teníamos antes, porque acuérdense que cuando estábamos sin Cristo, pues pecábamos y no había problema, porque estábamos pues desconectados de Dios, pero ahora ya en Cristo tenemos problemas y estamos pecando. Tenemos que tener mucho cuidado y por eso es que se necesita la sabiduría de Dios para poder vivir como creyentes y tener una vida abundante. Dice Efesios 4:22, le dije que le iba a leer mucho hoy. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice, desechando la mentira, escuche bien, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando dice aquí despojados del viejo hombre, me hace pensar lo que me estaba platicando un hermano hoy que está en mi país. Pues ustedes han escuchado que están el 30 de noviembre hubieron elecciones y hay un caos ahorita, pues nadie está conforme con los resultados y hay una tremenda situación lamentable por la cual yo estoy orando mucho, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de mi nación, de mi país. Me decía un hermano que del lugar donde él es originario hay una iglesia que el pastor de la iglesia cada temporada de elecciones, cada 4 años, cuando hay elecciones, dice que ese pastor entrega el privilegio a los ancianos de la iglesia y él se dedica a la política. ¿Se imagina qué lamentable es eso? Eso es lamentable, que haya personas que están acostumbradas a este mundo actual. Y qué tremendo eso. A mí me impacta eso que me contaba el hermano. Entonces, ¿usted cree que una persona que se mete a ese nivel hasta dejar el privilegio para irse a politiquear, usted cree que esta persona está bien? Esta persona está desconectada de la verdad. Esta persona no tiene sabiduría y necesita la sabiduría de Dios. Pero bueno, yo no vengo a hablar de mí ni de mucho menos de las demás personas. Vengo a hablar de lo que la Biblia nos está diciendo, qué es lo que debemos de hacer, que no debemos de conformarnos a los deseos engañosos, porque ese es un deseo engañoso, queriendo estar en la política y en lo espiritual. Entonces debemos de desechar la mentira, y una persona que se mete en política pues definitivamente no está actuando con sabiduría, porque no va a poder estar sin mentir, siempre va a tener que estar enredado en las mentiras, obligatoriamente lo van a meter a eso. Entonces sigue diciendo la palabra, estaba leyendo Efesios 4:25, dice el 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo esto, ¿por qué le menciono de este caso? Porque tiene que ver con la mentira, con la ira, con la contienda, con los pleitos. Cuando la persona se mete a esta situación de lo que le estoy hablando de la política, ¿usted cree que va a estar bien un creyente? Le va a dar coraje, le va a dar ira si no ganó su candidato favorito, qué sé yo. Dice, ni deis lugar al diablo. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabe que yo estaba viendo que un famoso profeta en Honduras pone la canción de su partido favorito, partido político favorito, y está diciendo tremenda malas palabras, pega un grito, hijos de tanta, y que no sé qué? Qué tremendo. Entonces veo yo que es una apremiante necesidad hablar a las naciones de esta palabra que le estoy dando, que debemos de vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Que un cristiano empieza a vivir esa conducta. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la conducta de este creyente va a contristar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Lo dice aquí el 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quizás no va a perder usted su salvación porque se meta a andar politiqueando, pero el Espíritu Santo se va a contristar y usted va a ser también piedra de tropiezo para otras personas que a lo mejor quieren entrar al evangelio, pero no entran porque dicen, no, pues me considero mejor que tal persona que dice ser creyente, y mírenlo cómo anda gritando, insultando. Entonces se necesita sabiduría para vivir en este tiempo en el que estamos. Quítense de vosotros, dice, toda amargura, enojo,
ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo le recomendaba a alguien que amo mucho, que estaba metido en eso de la política. Y yo no le quiero venir a hablar de eso, pero Dios me está inquietando poner como ejemplo de la necesidad que hay de hablarle al pueblo de Dios. Que hay una persona que yo amo mucho que también se metió a política, porque él tiene un buen corazón para ver la necesidad de los demás. Entonces le decía yo, mire, haga lo que yo hago. Yo trato de ayudar al prójimo sin estar metido en política. Haga usted lo mismo, ya siendo creyente. Entonces yo pienso que eso es sabiduría, que nosotros sin necesidad de meternos a política, pues estar ayudando a los que tienen necesidad. Pero hay quien que se mete a política creyendo que estando en política va a ayudar al prójimo, y lo que va a salir es enredado en los negocios que no debía de estar enredado. Entonces se necesita la sabiduría de Dios en este tiempo en el que estamos viviendo. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje. Tenemos que saber que la palabra, yo estaba diciendo hace poco que toda la escritura es inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero que hay pasajes de la Biblia, como por ejemplo las palabras que dice Jesús, son palabras que lo capacitan a uno para vivir totalmente diferente en este tiempo en el que estamos viviendo. Y no es solo suficiente saber lo que Jesús dijo, sino que debemos de procurar, como dice Santiago, no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Porque si nos convertimos en oidores de la palabra nada más, nos engañamos a nosotros mismos. Pero no es suficiente, dice, con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo para que dé resultado. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos, dice Santiago. Santiago 1:22, dice el 23. Y el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo y se va y pronto olvida lo mal que se veía. Pero el contrario, la enseñanza que Dios da. Por el contrario, dice el 25, la enseñanza que Dios da, perfecta, y libera a la gente, pero no tiene que fijarse, pero dice, uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo. Afortunado el que así lo hace. Afortunado es el que es obediente a la palabra de Dios. Afortunado es el que obedece el mensaje y no solamente se convierte en un oidor olvidadizo. Por eso es importante, amado oyente, que estemos atentos a los mensajes que se nos están predicando. Debemos de confiar en el Señor con todo el corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que nos va a ayudar en cualquier circunstancia en la que podamos estar. Él siempre nos va a dar una salida. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Necesitamos pedirle a Dios que nos renueve la mente de una manera especial. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos una vida totalmente diferente. Esto lo dice, que confiemos en el Señor, lo dice Proverbios 3:5. Que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento, porque eso es lo que tenemos que entender, que ya como creyentes pidámosle al Señor que nos cambie la mente, la forma de pensar tiene que ser diferente. Ya no debemos estar viviendo como vivíamos antes, como lo dice Efesios. Entonces debemos de saber que la sabiduría de Dios tiene un gran valor para nuestra vida, para que nuestra conducta sea completamente diferente. Por eso yo le quisiera leer todo el capítulo de Proverbios. El capítulo de Proverbios 2 solo tiene, ¿cuántos versículos? 22 tiene. Y es bastante, pero me gustó mucho por lo que dice. Por lo que dice. Y yo creo que es bien importante que conozcamos lo que la palabra dice, porque está aquí establecido. Como le dije yo,
La escritura es inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y yo soy muy seguidor de todo lo que dice la Biblia, pero máxime las palabras de Jesús. Pero aquí este Proverbios está hablando del valor de la sabiduría, y me gustaría que le ponga mucho cuidado a lo que dice. Dice: hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Presta atención a la sabiduría, escucha bien, y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás, dice, a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Yo les decía ahora que estaba grabando un pequeño video donde les decía que la persona que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice en Juan, en 1 Juan, que Dios es amor. Entonces, en los matrimonios que a veces más se ve eso, los conflictos que uno le tira al otro, y qué tremendo. Yo sé que es bien difícil llegar a hacer de dos uno, pero cuando hay amor de Dios, no cuesta nada llevarse bien con la otra persona. Y vemos cuánta necesidad hay. Entonces dice que si buscamos la sabiduría como si fuera un gran tesoro escondido, entonces dice que vamos a aprender a respetar al Señor, y dice, y sabrás lo que es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener amor por lo de Dios, por lo que está establecido en este libro que usted está viendo acá. Conocer a Dios es amar al prójimo como se ama a uno mismo. Conocer a Dios es tener el Espíritu de Dios en uno produciendo fruto. Eso es conocer a Dios. Entonces, pero ¿cómo lo vamos a saber si no le pedimos sabiduría a Dios para pedirle que nos cambie el entendimiento, que nos cambie la mente? Dice el 2:26, le estoy leyendo Proverbios capítulo 2, dice el versículo 6 en adelante: porque el Señor es el que da la sabiduría, escuche bien, y el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás. Mire qué bonito. Por eso me gustó mucho, porque menciona mucho la sabiduría, y dice que Dios da sabiduría a las personas que son justas con los demás y protege a los que viven honestamente. Entonces, para vivir honestamente en este tiempo necesitamos sabiduría. Dice: cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles. También comprenderás lo que es la justicia, la honestidad y la integridad y todo buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. Mire qué interesante está esto. Me gusta. Dice el 2:11, Proverbios 2:11. La prudencia te protegerá y el conocimiento te cuidará. La prudencia te pondrá a salvo de la mala vida, de los que tergiversan todo con sus palabras, de los que se apartan del buen camino para andar por caminos tenebrosos, de los que se alegran de hacer el mal y festejan cuando el perverso todo lo echa a perder, dice. Está interesante. Esto está interesante. De los que andan por caminos torcidos y se desviven del camino recto. Está interesante este proverbio. Sigue diciendo el 16: la sabiduría te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras. Dice que la sabiduría lo librará de la mujer que se casó cuando era joven, pero abandonó a su marido, olvidándose de su compromiso con Dios. Irse con ella a su casa es como ir a la muerte. Si la sigues, te llevará a la tumba.
los que se enredan con ella no regresarán ni alcanzarán los caminos de la vida. Interesante está este proverbio. Dice el 20, así que sigue el camino de la gente buena, recorre el sendero de los justos, pues la gente honesta habitará en la tierra y la gente intachable permanecerá en ella. En cambio, los perversos serán exterminados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Amado oyente, este proverbio se lo recomiendo que lo lea así despacito, dele muchas repetidas leyéndolo, léalo, y qué tremendo está, y qué mejor que lo lea en esta versión que se la leí, que es palabra de Dios para todos. Así que, amado oyente, yo le recomiendo que le pidamos con todo el corazón. Yo le pido a Dios con todo mi corazón. Y si le voy a hablar de mí hoy, esa partecita, es que yo siempre le estoy pidiendo a Dios que me ayude dándome sabiduría cómo debo de comportarme hoy en este tiempo. No por lo que diga la gente. Claro, también en mi caso peor, porque soy un mensajero de su palabra. Debo de conducirme de la mejor manera, pero no solamente como mensajero, sino como persona que un día reconocí que estaba destituido de la presencia de Dios y que por la misericordia ha sido alcanzado. Entonces yo debo de conducirme con la sabiduría que Dios da, y si me hace falta sabiduría, pues ya vimos lo que nos dice Santiago, que la pidamos, ¿verdad? Que la pidamos porque la necesitamos. Pero si alguno de vosotros, dice, se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Entonces pidámosle sabiduría, amados hermanos, para vivir como creyentes, como hijos de Dios, como le decía yo, que la gente se sienta dichosa de conocernos, de saber que somos personas de bendición para ellos. Pero qué triste es ver el testimonio de una persona llena de amargura, llena de resentimiento, llena de cosas malas, como que si no fuera persona creyente. Porque déjeme decirle que hay muchas personas que están así en las iglesias. Claro, en las iglesias no todos están restaurados, pero yo me refiero a personas que ya posiblemente están hasta con privilegios en una iglesia. Ya no es, esa persona no es cualquier persona, ya es alguien que debe de saber que no debe de vivir como mundano, en otras palabras, sino que debe de vivir como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde de momento nos podemos ir. Hoy se está yendo tanta gente a la eternidad, tanta gente que se está yendo, y para irse de este mundo no se necesita llegar a los años que dice la Biblia, que 70, 80, los más robustos, pero hay gente que se está yendo joven, y qué mejor estar preparado, porque de eso se trata. El mensaje es para prepararnos para vivir eternamente, ¿verdad? Y ser reconocidos como personas que pues somos de bendición y que estamos en un proceso. Yo sé que nadie es perfecto todavía. Yo no le estoy diciendo que tenemos, claro, debemos de anhelar la perfección, por supuesto, pero a ese nivel de perfección como Jesús está difícil que lleguemos hasta el día de Jesucristo, que ahí seremos perfeccionados. Por eso la misma palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar el día donde Dios nos va a transformar y nos va a hacer personas ya realmente incorruptibles, cuando ya esta sangre no fluya por nuestras venas, sino que ya seamos nada más, ya este cuerpo posiblemente esté podrido en la tierra. Entonces yo creo que es bien importante meditar en esto. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos donde se está criticando mucho a las iglesias evangélicas. Yo no sé si le compartí a usted en una ocasión que yo fui a una congregación donde yo fui a predicar como misionero. Fui a unas iglesias a Carolina del Norte, y recuerdo que me invitaron a varias iglesias, pero en una de ellas que fui, el pastor pues recogió una ofrenda según para la obra misionera, y recuerdo que se la robó la ofrenda, y yo me entristecí, no porque me robó la ofrenda que se recogió,
sino por ver la falta de sabiduría de este hombre. ¿Cómo le va a pedir al pueblo que después de que ya han diezmado, ya han ofrendado, les pide una ofrenda? Y él dice, quiero que todo el mundo ofrende porque el siervo va a un viaje misionero. De hecho, yo me estaba yendo, ¿no?, a un viaje misionero afuera de aquí de Estados Unidos, y entonces el hombre motivó a toda la iglesia, como a 250 personas. Y recuerdo que este hombre ya cuando recogió la suma de dinero, lo que me dio fue una cantidad mínima. Y yo no me estoy quejando, solo estoy diciendo que cómo estamos en este tiempo viviendo cosas terribles. Porque imagínense que esta persona ya cuando me entregó la ofrenda solo me dio $50, pero el pueblo no se dio cuenta. Yo sí me di cuenta porque yo vi lo que se recogió. Entonces yo me quedé muy triste en el sentido de ver que hay personas que están jugando al evangelio. Y yo no estoy aquí para criticar, estoy para contarles las experiencias que se viven. Y se imagina si a la propia iglesia le estaba haciendo eso, y a mí como un siervo de Dios me estaba haciendo eso, a saber a cuántas personas no les hizo cuántas cosas. Pero ¿sabe qué? Ya este hombre ya no está pastoreando esa iglesia. ¿Por qué? Porque tuvieron pues Dios se encargó de él, porque él estaba haciendo cosas que no estaban bien. Un hombre que estaba falto de sabiduría, porque se descuidó, se acostumbró ¿a qué? A vivir a este mundo actual, ¿verdad? Entonces no se estaba despojando de la manera vana de vivir, estaba acostumbrado a una vida engañosa, como lo dice en Efesios. Entonces es necesario que le pidamos al Señor. Y si usted es una persona creyente que se está guardando, lo único que le pido es que ore para que Dios nos ayude a tener ese conocimiento de la palabra de Dios para conducirlos de la mejor manera, porque ese es el propósito. Si yo le estoy hablando al pueblo de Dios, no es para maltratarlo, al contrario, es para prevenirle muchos dolores de cabeza, porque la persona que no se está conduciendo bien como creyente, está dando mal testimonio, va a sufrir, y eso es lo que yo no quisiera. Por eso yo quisiera orar estos últimos minutos, ya solo faltan 3 minutos, para decirle a Dios que nos ayude. Y si hay personas que todavía no han reconocido a Jesús como su Salvador, yo le invito a que lo haga. No ponga la mirada en nosotros los creyentes. Imagínese lo que usted ha estado escuchando hoy por la radio, de lo que le estoy contando. Son testimonios atroces de lo que vive mucha gente que dice ser creyente. Por eso es que no es bueno poner la mirada en el Señor. Porque yo lo único que hice fue presentar la vida de ese hombre al Señor. Y no lo divulgué, no lo dije. Ahora lo estoy publicando porque hace muchos años que pasó eso. En mis primeros viajes misioneros viví esa experiencia. Entonces, si yo hubiese sido otro, me hubiera decepcionado, ya no hubiera querido seguir. Yo seguí y Dios siempre me ha dado los recursos para seguir haciendo la obra que Dios me ha encomendado. Entonces, yo le invito, amado oyente, que no ponga la mirada en el hombre, póngala en el actor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente si usted está en pecado, dígale que lo perdone, que usted reconoce que Él es el Hijo de Dios, que vino a vivir la vida como vivimos los hombres que Él conoció. Lo único que vivió sin pecado es la diferencia, pero Él se entregó voluntariamente por amor a usted, por amor a mí. Si usted reconoce esa verdad diciéndole que lo recibe como su Salvador, usted va a venir a la nueva vida en Cristo y desde ya está siendo capacitado para no vivir esa vida como esos creyentes sinvergüenza que están viviendo una doble vida. Entonces, yo le invito a que reciba a Jesús como su Salvador y usted vendrá a vivir una vida diferente, porque desde ya está siendo enseñado cómo tener sabiduría para vivir en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que me has dado de poder compartir tu palabra. Sé que solo faltan ya como 3 mensajes en este año 2025 donde estamos culminando, y espero, papito, que seas tú el que provea, si es que me vas a dar el privilegio de seguirme dando el mensaje, los recursos para continuar en el año 2026, pues eso está en tus manos. Pero mientras tanto yo te agradezco, papito, por la audiencia que ha estado pendiente, por los locutores que se han encargado de estar transmitiendo estos sermones por este medio. Bendíceles, multiplícales sus bendiciones y danos a todos la sabiduría que necesitamos para vivir, para agradarte a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, buen Dios.
Gracias, Señor. Bueno, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo virtual a todos y estaremos siempre en contacto. Gloria al Señor.